Desde el pasado 1 de abril de 2017 han iniciado una serie de protestas a nivel nacional, incluyendo el estado Anzoátegui. Mucha confrontación entre sectores de oposición y el oficialismo. Este último ha propagado a nivel nacional o ha dicho que lo que quiere es una revolución por la paz. Es el tema de hoy y lo vamos a estar conversando con Herminia García, diputada al Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y además de directora de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenida, Herminia. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablar de esto, ¿qué está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con el Gobierno Nacional para llevarles a todos la paz de la que tanto hablan en su discurso? Bueno, lo primero es que el país requiere un punto de encuentro. Nosotros estamos hablando de un modelo político que en este momento representa el gobierno nacional, que representa a nuestro partido, que representa a las organizaciones sociales que hemos construido en torno a un proyecto. Y está la opción que plantea la oposición venezolana, que no tiene un proyecto en particular más allá de la salida del gobierno actual y que su organización se ha planteado, su dirigencia se ha planteado una serie de protestas que, a decir de Freddy Guevara, no van a salir de las calles del país hasta que se cumplan sus demandas, que ya no sabemos cuáles son. Hasta hace un tiempo ellos decían, bueno, iniciaron este proceso de protesta, ya llevan 54 días, si no me equivoco. Desde el 1 de abril, exactamente. Ellos planteaban que exigían elecciones, y eso fue cambiando. Recientemente vimos el anuncio del Consejo Nacional Electoral solicitando o convocando al país a unas elecciones regionales y a una Asamblea Nacional Constituyente por petición del presidente de la República, y tampoco fue esa la solución, no fue esa la respuesta que esperaba la oposición venezolana. Nosotros creemos que hay que conseguir la paz, pero la paz no es algo que se decreta, no se impone, no es una consigna. Las consignas vienen siendo la síntesis de la política. Herminia, nosotros creemos profundamente en que hay que llevar al país a un debate donde participen todos los factores para poder alcanzar la paz, y eso es nuestra apuesta. Fíjate que en el mes de octubre hubo unos encuentros, una serie de reuniones entre oposición y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, ha invitado a la oposición a sentarse una vez más, pero hay factores del mismo PSUV que no quieren sentarse con la oposición venezolana, y de hecho ya la oposición ha dicho que no se volverá a sentar con el Gobierno Nacional hasta que se cumpla aquellos parámetros que se acordaron en esas reuniones. Me tengo que reír porque en efecto el único que ha dicho que no se va a sentar con la oposición venezolana es el camarada Diosdado Cabello Rondón, porque de ahí para abajo la dirigencia nuestra, incluso los más icónicos dirigentes de nuestro partido, los más radicales, como quizás es Elías Agua Milano, como es el camarada Jorge Rodríguez, la camarada Delcy, formaron parte de las mesas de diálogo. Y yo me río porque en efecto, cuando uno lo escucha y ve que la oposición dice no se volverá a sentar en las mesas, terminan diciendo entonces que sí se sentaron. Eso es lo primero. Ellos negaron hasta la muerte que se habían sentado en ninguna mesa de diálogo, que ellos nunca tuvieron reuniones secretas. No, hay material fotográfico de esas reuniones. No, pero yo no estoy hablando de las mesas de diálogo de octubre que convocó el presidente. Yo estoy hablando de las que vinieron después, bueno, convocados por los expresidentes. Un acuerdo fue una serie de encuentros privados que ellos solicitaron y que recientemente fueron hechos públicos en medio de la confrontación política que hemos tenido en los últimos tiempos, pues se fueron hechos públicos por nuestra dirigencia. No solo los de octubre que convocó el presidente, no solo los encuentros que se dieron después con los expresidentes latinoamericanos que vinieron precisamente para coadyuvar a un proceso de diálogo, sino también que posteriormente se presentaron reuniones que se mantuvieron en secreto a petición de ellos, con dirigencia de nuestro partido, que las conoce nuestro dirigente. Yo, por ejemplo, podría tranquilamente debatir con cualquier dirigente opositor joven o de cualquier edad. ¿Eso ha pasado sin aquí en el ninguna Estado? novedad. ¿Has debatido Nosotros con dirigentes de hemos oposición? invitado de manera constante a los dirigentes de oposición del Estado y no ha habido un deseo franco porque no lo hay. La derecha dice ahorita que no se volverá a sentar. Se sentaron algunos factores de la derecha y por eso es que no son hoy los que lo dirigen. En octubre, el que se sentó fue el señor Chubo Torrealba. Hoy ya no es parte de la dirigencia de la MUD. Entonces, bueno, hay nosotros tenemos una propuesta, un deseo de convocar a diálogo, y hay factores que repiten su posición de no aceptar ir a un diálogo con el gobierno nacional. Hay una propuesta de la derecha, salir del gobierno actual, y hay una propuesta del gobierno que nosotros acompañamos. Fíjate, y esa propuesta es llegar a un espacio de diálogo
a través de un proceso político que es la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido convocada por el presidente Nicolás Maduro, muchos personeros del gobierno han manifestado estar en contra. Precisamente hablamos de la exdefensora del pueblo que renunció a su cargo en el TCJ. Estamos hablando de Gabriela Ramírez, que renunció al cargo que desempeñaba en el Tribunal Supremo de Justicia como asesora adscrita a la consultoría jurídica. Esto es una publicación del diario El Tiempo. Ramírez publicó su carta de culminación laboral en las redes sociales y escribió: para quienes dicen que es sabroso ser chavista cuando uno no tiene un cargo. En la carta dirigida al presidente del TCJ, Michael Moreno, argumentó que su iniciativa se debió a la decisión del Ejecutivo de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República sin previamente consultarse al pueblo. Esto lo acaba de decir Gabriela Ramírez. Bueno, y lo publicó como también ha estado en sus redes expresándose recientemente la señora fiscal. Y la señora Gabriela militó con la revolución, presumo. Porque además fue defensora del pueblo. Sí, pero eso no necesariamente la hacía una militante del proyecto político, porque yo no recuerdo dónde está su acta donde dice soy militante del PSUV. No sería una vocera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue una figura relevante en el gobierno nacional. Fíjate lo Ahora, que dice. Es una posición tan polémica como la de la fiscal. Ok, pero y mira lo que dice ella, que entre en un principio y 1 millón de amigos, me quedo con el principio, dice Ramírez. La felicitamos, por eso es que nosotros estamos de este lado de la historia. Dice que no es lo que decía el presidente Chávez. Ella toma su decisión. El presidente Chávez convocó una reforma que nosotros no pudimos aplicar hace unos años. Y era porque él mismo creía que podíamos modificar la Constitución. Eso no lo estoy haciendo, no lo estoy planteando yo ahorita. En aquel momento el presidente Chávez planteó una reforma donde habían muchísimos temas que plantearse. Herminia, vamos a seguir hablando de este tema en la próxima parte del programa. Sé que tienes muchísimas cosas que decirnos. Es Herminia García, directora de la JPSUV en el estado de Anzoátegui. Ya regresamos.